Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. Agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta ocasión está con nosotros el especialista del Centro de Cultura China, Enrique Espeleta, y a nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Enrique Espeleta, por estar aquí. Es un gusto que nos acompañes en esta ocasión, en este sábado. Les voy a leer, antes de que él comience a dar su conferencia, les voy a leer una breve semblanza. La conferencia de hoy se titula Leyendas en torno a la luna en la cultura china, cultura y misticismo. Enrique Espeleta es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y labora en el Centro Cultural de China en México como coordinador de proyectos desde 2019. Estudió mandarín en la Universidad Normal de Taiwán y se desempeña como asesor e intérprete traductor desde 2014. Ha impartido cursos de chino mandarín y conferencias acerca de la cultura china. Posee un gusto por los idiomas y además de dominar el mandarín, también habla inglés, francés e italiano. Tiene además diversos estudios en teatro, artes escénicas, historia del arte, gestión cultural, psicología social, arquetipos de Jung, tanatología y actualmente cursa una segunda licenciatura en psicología. Bienvenido, Enrique Espeleta. Adelante, este micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Mitzi. Gracias a todos los presentes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia del día de hoy, que yo espero que sea un poco entretenida, no es nada aburrida. La verdad es que es un contenido bastante interesante y espero que pues la disfruten todos y todas. Y pues sin más, si me lo permites, comienzo con la conferencia. Claro, adelante. Perfecto, pues muy buenos días a todos, todas, todes para esta conferencia del día de hoy que se titula Leyendas en torno a la luna en la cultura china, cultura y misticismo. Como ustedes se van a dar cuenta, vamos a hablar de muchas cosas, muchos temas, entre ellos muchas leyendas que dieron forma a lo que actualmente conocemos como China. Y dentro de esta cultura milenaria existieron muchísimas, pero muchísimas experiencias que les dieron el día de hoy toda esta riqueza cultural e histórica que poseen. Entonces, China, para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, pues está en el continente asiático y como todos sabemos, la cultura china se origina a partir de asentamientos primitivos alrededor del Valle del Río Amarillo. Muchas excavaciones arqueológicas suponen que la primera dinastía primitiva fue la dinastía Xia, de la cual no se tienen muchos registros porque fue, al parecer, una dinastía muy breve y bastante primitiva, pero a partir de esta dinastía, de la dinastía más temprana, fue cuando se comienza este culto a la luna, este, este caudal que podemos ver en la pantalla. Es uno de los fenómenos naturales que los antiguos chinos observaban todos los días y que pues obviamente en la antigüedad no existía el internet, no existía nada, entonces era un espectáculo ver salir el sol, luego el anochecer, ver la luna brillante y ver estos ciclos lunares cambiando siempre, viendo cómo la forma de la luna iba siempre cambiando y también modificaba ciertos aspectos. Por ejemplo, se daban cuenta que cuando había un cierto ciclo lunar, habían más peces en el agua. Dependiendo de todas estas situaciones, ellos comenzaron entonces no solamente a admirar la grandeza de la luna y a reconocer el misterio que engloba este astro,
sino también empezaron a crear a partir de los movimientos lunares y solares una especie de calendario, lo que nosotros conocemos como el calendario chino. Pero mucho antes, durante la dinastía Shang y la dinastía Zhou, que fueron dos dinastías primitivas antes de la primera gran dinastía, que fue la dinastía Qin, la cual da el nombre actual a China. Durante estas dos dinastías se comenzó a realizar con motivos, vamos a decirlo así, adivinatorios, una serie de dibujos en caparazones de tortuga y en huesos para poder predecir el futuro. Y esto fue lo que dio pie, lo que comenzó a significar la creación de lo que hoy conocemos como caracteres chinos. Tuvo una evolución bastante significativa desde el 1600 antes de Cristo, incluso se podría considerar que desde mucho antes. Entonces, podríamos decir que la escritura china tiene una antigüedad de más de 3000 años. Y es bastante interesante conocer cómo funciona esta gran cultura. De hecho, el culto a la luna siempre ha estado presente desde la antigüedad. Incluso existió un poeta muy antiguo que perteneció a la dinastía Tang y cuyo nombre era Li Pai. Li Pai estaba obsesionado con la luna. De hecho, casi todos sus poemas giran en torno a la luna. Aquí, por ejemplo, yo les comparto un poema de Li Pai que se llama Jin Ye Si. Jin Ye Si significa estar tranquilo, pensamiento de una noche tranquila. Y vamos a leerlo nada más para que vean la riqueza cultural de este idioma. Dice así: 床前明月光, quiere decir que enfrente de mi cama brilla la luna. 疑是地上霜, y creo que es la escarcha de la nieve en el piso. 举头望明月, levanto la cabeza y miro hacia la luna redonda. 低头思故乡, bajo la cabeza y pienso en mi lugar natal. Entonces, este poema, perdón, nos habla no solamente de la grandeza de la luna, sino que siempre la luna fue considerada como una señal de unión, porque no importaba en dónde estuvieras, siempre ibas a ver la misma luna que los demás. Entonces, de hecho, hay muchas en la cultura popular, hay muchísimas historias acerca de la misma luna. Cuando se está separado de la casa, del lugar natal, siempre se mira a la luna para recordar que están juntos. Entonces, la luna tiene este significado también dentro de la cultura china. Es un astro que simboliza la unión. Incluso el concepto de yin yang, que es lo que muchos conocemos como este circulito de dos colores. El yin y el yang son dos fuerzas opuestas pero complementarias. Quiere decir que sin una no existe la otra. Y justamente en estos dos caracteres chinos, yin y yang, se representan el yin a la luna del lado derecho en el radical yue, y yang en el radical ri se representa al sol. Entonces, esta unión de dos astros tan importantes para no solamente la agricultura y la pesca en muchos lugares de China de la costa, sino también para la vida diaria de la cultura china, han significado y han simbolizado una gran, una gran avance para su cultura. Incluso el calendario chino que conocemos todos está centrado en este principio de yin yang. Entonces, si nosotros nos vamos al nombre real del calendario en chino, se llama Yin Yang Li.
que es como calendario del yin y el yang. Entonces, este calendario fue y sigue siendo parte de esta gran cultura. La división específica de este calendario depende de muchos factores. Depende del zodiaco chino, depende de los 12 animales en el zodiaco, depende de los 24 términos solares que son muy importantes. Recordemos que en la cultura occidental solamente conocemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En China, para la agricultura, los antiguos chinos dividieron cada una de estas estaciones en términos solares, lo que quiere decir que cada que se cumple un término, que es de aproximadamente 15 días, cambia la forma en la que van sucediendo acontecimientos naturales. Por ejemplo, llegan los insectos en una temporada de primavera, en otra temporada empiezan las lluvias pequeñas, luego empiezan las lluvias más grandes que generan pantanos. Entonces, todas estas pautas del clima, todas estas pautas de los cambios lunares y solares son los que van a permitir a los chinos de la antigüedad controlar las cosechas, controlar la forma en la que viven y asentarse en regiones, obviamente, que les sirven a ellos pues como una base para construir posteriormente sus ciudades, sus imperios. Y este calendario chino no solamente influye dentro de la agricultura, sino también dentro de la vida misma. Se dice que depende del mes y el año en el cual nazca una persona, va a ser la característica de personalidad que va a tener cada una de esas personas. Por eso, cada uno de nosotros, por ejemplo, si queremos saber el zodiaco al que pertenecemos, no nada más basta con conocer el año en el que nacimos, sino también el mes, porque si una persona, supongamos que nace en enero o febrero del calendario gregoriano, pues puede ser que en el calendario chino haya nacido en el año anterior o en el año que le sigue. Entonces debemos nosotros saber en qué año del calendario chino nacimos para poder determinar cuál es nuestro animal del zodiaco. Entonces, aquí está una muestra de la actividad de agricultura en la actualidad. Y tenemos aquí a los 12 animales del zodiaco. Justamente este año se celebra el año del conejo, el cual pasó en el mes de enero. Y el año del conejo es el número 4 del calendario chino. Entonces, este número es un número bastante significativo. Tiene diferentes significados en cada cultura, pero el conejo simboliza esta inocencia, simboliza este movimiento, este nuevo comienzo. Entonces, es un buen año, el año del conejo, y precede al dragón. Entonces, es muy importante conocer el zodiaco chino. Ahora bien, vamos a entrar en materia de leyendas, ahora sí. Justamente cada cultura se forma a partir de leyendas. Las culturas como la cultura mexica, por ejemplo, se funda a través de la leyenda de la fundación de México Tenochtitlan, que ahora conservamos en nuestra bandera incluso. Y cada uno de estos pueblos necesitan una leyenda para poder generar esta identidad cultural que los va a hacer parte de este pueblo. En este caso, voy a comenzar con la leyenda de Hou Yi y los 10 soles. Pues se supone que en la antigüedad hubo una época en donde aparecieron 10 soles en el cielo, y estos 10 soles lo que hacían era quemar todo lo que salía a su paso. La gente no podía vivir,
vivían siempre cerca de incendios, hacía mucho calor, no tenían que comer porque todo se moría. Entonces, el emperador le pidió a Hou Yi, que era un valiente arquero, ayudarlo a derribar a los soles. Hou Yi, con su arco y flecha, derribó 9 soles y nos quedamos con uno nada más. Gracias a este acto tan heroico, a Hou Yi le regalaron una pócima. Se puede decir que es la pócima de la inmortalidad, porque lo consideraban una persona honorable, valiente, que son cualidades muy importantes en la cultura china. Y al regalarle este elixir, ellos sabían que él lo iba a cuidar muy bien, porque no era apto para que cualquier persona lo tomara. Entonces, Hou Yi no toma este elixir y se lo guarda muy bien. Después, tiempo después, conoce a una mujer con la cual se casa, se llama Chang'e, que es muy importante en nuestra historia, ya que de aquí viene el siguiente mito, el mito de Chang'e, que da origen al mito de la diosa de la luna. Chang'e era una mujer muy leal, con una piedad filial bastante grande, era muy honorable, y entonces se casa con Hou Yi, pero pues Hou Yi también era un guerrero y tuvo que irse una vez a la guerra, y en una de esas campañas que se fue a la guerra, uno de los enemigos de Hou Yi llega a la casa sabiendo que no estaba este señor, y lo que hace es llegar con la intención de robarse el elixir de la inmortalidad. Chang'e, quien conocía el poder de este elixir, lo cuidó muy bien y no permitió que esta persona se lo robara. En cambio, lo que hizo fue tomarse ella misma el elixir para no permitir que esta persona se lo llevara. Podríamos decir que esto es un acto de sacrificio por parte de Chang'e, quien prefiere ella tomarse ese elixir para no dañar la reputación de Hou Yi y tampoco permitir que se lo roben. Al tomarse ese elixir de la inmortalidad, Chang'e flota hacia la luna, se va volando hacia la luna y se va a vivir ahí en la luna, porque es ahí donde viven los inmortales. Entonces, Hou Yi regresa de su campaña, regresa de su guerra, y se da cuenta que ya no hay elixir y tampoco está Chang'e. Entonces se pone muy triste, se entera de lo que ocurre, y una de esas noches voltea a ver a la luna llena, y la luna está muy brillante, muy llena, muy bonita. Y entonces a lo lejos mira que Chang'e está allí en la luna sentada. Desde ese momento, Hou Yi le hace una reverencia, y desde ese momento se perpetúa el culto a la luna, en especial a la luna llena. En este caso, esta leyenda de Chang'e es una leyenda muy popular en un festival que se llama Festival del Medio Otoño, el cual se celebra el día 15 del mes 8 en el calendario lunisolar chino. Entonces, esta leyenda es una de las principales leyendas que conocemos respecto a la diosa de la luna. Ahora vamos a ver una segunda leyenda en torno a la luna, que es la leyenda del conejo de jade. Porque justo en muchas culturas, en muchos lugares, si nosotros volteamos a ver a la luna, vemos también ahí en la luna un conejo. Muchas veces se dice que hay un conejo en la luna. Y también en la cultura china se considera que hay un conejo junto a Chang'e en la luna. Entonces, durante un tiempo, cuando los dioses convivían con los mortales en la tierra,
Un día los dioses decidieron bajar a la tierra y pues tenían hambre, querían comer algo. Entonces pidieron a los animales que vieron allí algo de comer. Les pidieron que trajeran algo para comer. Y entonces, bueno, el zorro trajo una gallina, la serpiente trajo unos huevos que se robó por ahí, y el conejo fue el único que no encontró nada, no pudo traer nada. Entonces, el conejo apenado se ofreció él mismo como sacrificio para que se lo comieran, porque no pudo traer nada para los dioses. Entonces, en el momento en el que el conejo estuvo a punto de lanzarse al fuego como sacrificio, los dioses lo perdonaron y le reconocieron ese sacrificio que iba a hacer y lo premiaron haciéndolo inmortal y mandándolo junto con Chang'e a la luna. Entonces, desde ese momento, Chang'e estaba en la luna junto con este conejo. Ahora, muchos de nosotros hemos visto en la cultura general, en la cultura mexicana, podría ser incluso latina, que dicen muchas veces que el conejo también simboliza la fertilidad. Muchas veces dicen, no, es que tuvo hijos como conejo, porque el conejo también simboliza esta fertilidad. El conejo es un roedor que tiene bastantes crías, entonces no es una coincidencia que esté en la luna. La luna, con su fuerza femenina, con su fuerza fértil, tiene este mismo significado que el conejo. Incluso hay una leyenda más dentro de la cultura china respecto a la luna. Existe en la luna, según la cultura china, un árbol que es una rama celestial, que es un árbol inmortal, porque todo lo que está en la luna es inmortal. Entonces, había una vez un personaje que se llamaba Wukong y él quería ser inmortal. Muchas veces las personas desean cosas que no pueden tener. Entonces, Wukong era una persona muy floja, era una persona que no tenía perseverancia y lo que hacía era solamente desear cosas, pero no accionar para obtenerlas. No quería estudiar, no quería trabajar, no se quería esforzar. Entonces Wukong le dice a los dioses, no, pues yo quiero ser inmortal, lo voy a conseguir. Y los dioses, pues en un tono de burla, le dijeron a Wukong, está bien, vamos a convertirte en un ser inmortal, pero con una condición. Si logras derribar el árbol celestial, puedes llegar a ser inmortal. Entonces Wukong, como no era estudioso, como no conocía, dijo que sí. Entonces, esa ignorancia lo hizo ir a la luna y con un hacha tratar de derribar al árbol. Pero cada que él golpeaba el árbol con el hacha, la herida que le causaba al árbol se regeneraba automáticamente. Entonces, pues nunca iba a tener éxito en esa tarea. Y entonces, esta es la última leyenda en torno a la luna que tenemos para el día de hoy. Eh, Son tres leyendas bastante distintas, pero con mucho significado. Ambas, la leyenda de Chang'e y la leyenda del conejo de Jade, hablan del sacrificio. Hablan de este sacrificio que a veces tenemos que hacer para lograr cosas más grandes. Wukong es la antítesis de estas dos leyendas. Es esta falta de compromiso y esta falta de sacrificio para lograr cosas importantes. Él solamente quería resultados, pero no quería saber nada del camino. Entonces, es muy importante dentro de la filosofía china conocer
la forma de pensamiento de esta cultura para poder nosotros comprender cómo funciona en la actualidad em, la cultura china. Entonces, aquí tenemos una imagen de un conejito con linternas, luces, dentro de los festivales tradicionales de China. Uno de los más importantes, como les mencionaba hace un momento, es el Festival del Medio Otoño. El Festival del Medio Otoño, que es un festival en torno a la luna llena. Este festival lo que celebra es el fin de la cosecha. El medio otoño es para los chinos el fin de la cosecha. Todo lo que hicieron, sembraron y ahora cosechan en este mes, ya ahora va a ser fecha de descanso. Van a descansar porque en invierno no se puede sembrar nada porque se muere todo. Entonces, este significado es muy importante para la cultura china. Incluso también el significado de la luna está presente dentro del ciclo de festividades chinas. Inclusive el Año Nuevo chino se celebra con la primera luna nueva. Y entonces, 15 días después, cuando tenemos la primera luna llena del año, se celebra el festival Yuanxiao, que es el festival de las linternas. En este festival se comen muchas comidas, entre otras unas bolitas de arroz glutinoso que vamos a ver en un momento, que son estas de aquí. Son bolitas de arroz glutinoso que simbolizan esa redondez de la luna. Para los chinos, esta redondez, esta circunferencia, no solamente representa la luna, sino también la unión entre la familia, simboliza la reunión familiar, simboliza la armonía. Entonces, este pequeño postre que se come durante el Festival de las Linternas, 15 días después del Año Nuevo chino, es muy significativo, ya que simboliza que va a haber prosperidad todo el año. Esta fruta de aquí es un tipo de pomelo, un tipo de toronja, que se llama yozi. En la cultura china, el yozi se come generalmente durante la festividad del medio otoño, porque es una fruta que se da durante esta temporada. Incluso hay muchos cítricos que se dan durante la temporada de otoño-invierno, que son el yozi, la mandarina, entre otras frutas cítricas que se dan en esta temporada y que ayudan no solamente a celebrar, porque tienen forma redonda, sino también con sus propiedades a prevenir enfermedades también. Incluso tenemos la última de las comidas tradicionales y una de las más conocidas, que es el pastel de luna, que así se llama, yueping. Es un pastel hecho a base de semillas, relleno de semillas, en su mayoría dulces, y al centro siempre se pone una yema de huevo salada, que simboliza la luna llena. Estas semillas obviamente son fruto de la cosecha, de esta última cosecha que se realiza en el año. Y muchas veces estos frutos secos pueden ir desde pistaches, nueces, frijol dulce, ajonjolí dulce, almendras, y crean un sinfín de sabores para esta festividad. Es un bocadillo muy popular y que nunca puede faltar en la mesa de las familias en esta festividad. Ahora bien, vamos a entrar en torno al misticismo hacia la luna. Este misticismo del que hablábamos al principio no es una coincidencia. No es coincidencia que en la cultura china, en la cultura mexicana, en la cultura azteca, en la cultura de muchos otros países, exista esta cultura de la luna, este rito hacia la luna.
De hecho, muchas culturas de la antigüedad, la egipcia, la fenicia, muchas de estas culturas rendían culto a la luna en su forma femenina. No debemos olvidar también que en China la diosa Kuan Yin es también fruto de estas leyendas y de este culto hacia la luna. Aquí podemos observar a un tipo de Kuan Yin porque existen diferentes Kuan Yin que son diosas femeninas y dependen obviamente de cada uno de los motivos con el cuales se veneren. Hay Kuan Yin en el mar, hay Kuan Yin para la agricultura, hay Kuan Yin de varios brazos. Esta está rodeada de pequeños niños. Entonces, esta es una Kuan Yin que simboliza esa fertilidad de la mujer, ese misticismo y esa fertilidad de la luna. Incluso el simple hecho de la gestación y el parto han sido considerados como misterios para muchas culturas de la antigüedad. No era, no era explicable cómo era que solamente las mujeres podían producir vida. Entonces, para las culturas, la mujer tiene un privilegio muy especial porque pueden producir vida dentro de ellas mismas y pueden también tener ese privilegio de la fertilidad que no tienen los hombres. Entonces, es muy importante conocer este misticismo en torno a la luna, que también se conoce como una fuerza femenina. Aquí, en esta página, podemos observar cómo a través de diferentes culturas se ha representado a la mujer siempre al lado de la luna. Desde la diosa Isis, la Kuan Yin, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Inmaculada Concepción, todas estas alegorías, incluso alegorías cristianas, provienen de este pensamiento, vamos a llamarlo mágico, de este pensamiento místico, el cual le da un significado distinto a la luna. La luna siempre fue vista como un símbolo de misterio. La luna siempre fue vista como una fuerza oscura. Incluso muchos científicos, como Carl Jung, por ejemplo, han investigado este tipo de arquetipos, estas imágenes universales y estas coincidencias dentro de las culturas de todo el mundo. Incluso aquí del lado derecho tengo a la suma sacerdotisa, que es la carta número 2 del tarot. Entonces, incluso en la cultura popular, como es en el tarot, en las religiones, en todas estas situaciones, hay imágenes que representan la misma cosa. Entonces, podríamos decir que no estamos tan lejos unas culturas de otras y que somos parte de una misma cultura colectiva. Incluso la Coyolxauhqui también es considerada como una diosa de la luna. La leyenda cuenta que en el Cerro del Tepeyac se adoraba a la diosa Tonantzin, que también está relacionada con el culto a la luna. Y pues no es coincidencia que en lugar de adorar a Tonantzin, después adoraron a la Virgen de Guadalupe ahí mismo, que obviamente vino de esa misma, ese mismo culto hacia la luna. Entonces la luna en la cultura china no solamente tiene una importancia local en la agricultura, en, en los ciclos de cada uno de estos periodos climáticos, sino también tiene una importancia bastante grande dentro del desarrollo de la vida humana. La luna siempre ha sido una fuente de inspiración para la literatura, para el arte, para muchas cosas que en la cultura general conocemos en el día de hoy. Incluso
La palabra para menstruación dentro de la cultura china, dentro del chino, se llama yuejing. Incluye yue, que es el carácter de mes, pero también significa luna. Entonces, un ciclo lunar se convierte en un mes y ese ciclo lunar se relaciona con este fenómeno natural que ocurre solamente en las mujeres. Entonces, podríamos decir que se relaciona directamente a la luna con la fuerza femenina siempre. Entonces, es muy importante conocer la importancia no solamente de la luna, sino reconocer en la actualidad esa importancia de la mujer y el papel tan importante que juega dentro de todas las culturas, pero sobre todo dentro de la vida diaria. Incluso en 2013 se lanzó una misión espacial en la cual la misión espacial se llamó Chang'e, que fue el nombre de esta diosa de la luna, y que fue la primera misión espacial de China en la luna. Fue China la segunda nación en poner su bandera en la luna después de Estados Unidos, y lo hizo con esta misión que se llamó Chang'e, que fue la diosa de la luna que vimos hace un momento. Entonces, para la cultura china, la luna no solamente representa un astro, un ciclo, sino simplemente es una fuerza vital que permite la reunión, que permite la armonía. La luna para la cultura china siempre ha sido un significado, siempre ha tenido un significado de redondez, de unión, de comunión, y todas las festividades, incluyendo el Año Nuevo Chino, se celebran en torno a los ciclos lunares. Pues el Centro Cultural de China en México les agradece mucho el día de hoy haber estado aquí en esta conferencia. Yo les agradezco también mucho que se hayan quedado a escuchar todo esto que dije el día de hoy. Y pues les agradezco sin más y los invito también a seguir al Centro Cultural en sus redes sociales, en Facebook y en YouTube, para que puedan conocer más acerca de esta cultura tan grande y tan antigua, y pues que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos los participantes y al Templo Mayor también por organizar esta actividad. Muchísimas gracias, Enrique Moisés, por tan ilustrativa conferencia. Nos llevaste desde los orígenes de la cultura hasta la coincidencia que tenemos entre México, los mexicas en este caso, y los chinos con la observación de la luna. Te agradecemos mucho también al Centro Cultural de China en México por estar aquí con nosotros y por haber permitido que se realizara esta conferencia. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes nos siguen a través de Facebook y que ya han estado enviando saludos, mensajes y sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Eh, la primera pregunta dice, ¿qué relación y cómo se agrupaban los animales en el calendario chino? ¿Qué relación tienen los animales con el calendario chino? ¿Y cómo se agrupan? Ok, perfecto. Bueno, en el calendario chino existen 12 animales del zodiaco. Entonces, no hay una agrupación así como tal que digamos que es 4, 4, 4, no, sino que simplemente a cada animal le corresponde uno o dos periodos solares. En este caso dos, porque son 24 en total. Entonces, cada animal va a tener dos periodos solares y va a tener una distinta época en el año. Entonces, supongamos, no sé, que el conejo pertenece al ciclo, es el animal número 4, entonces sería el ciclo 8, 9, más o menos. Entonces,
al conejo le va a corresponder una determinada personalidad dentro del calendario que va a ir acorde con el ciclo climático que presenta. Podríamos decir que hay ciclos climáticos en los cuales empiezan las lluvias pequeñas, hay ciclos climáticos en los cuales hay lluvias más grandes, pantanosas. Entonces depende de cada uno de estos ciclos y del animal, y eso es lo que le va a dar la personalidad a cada persona. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Pregunta Armando Becerril, que si la luna tenía alguna influencia en los gobiernos y si también influía en el personaje que ocupaba el trono o el lugar de más alto poder en el gobierno chino. Claro. Mira, la luna siempre ha tenido un significado bastante importante, incluso ha sido determinante para formar gobiernos dentro de China. Recordemos que China se gobernó mucho tiempo por dinastías. ¿Qué cosa es una dinastía? Es prácticamente un rey que pertenece a una misma familia y sus descendientes van a ser los siguientes reyes. Entonces, esto se da por derecho divino y justamente este culto a la luna, esta concepción de la luna y del nacimiento bajo distintos tipos bajo distintos ciclos, perdón, solares, va a darle la personalidad a cada uno de los emperadores que sucedieron en la antigüedad en China. La luna, claro que sí, simbolizaba esta fuerza femenina, pero en el caso de los gobiernos, en el caso de los gobernantes, no solamente se tomaba en cuenta la luna, sino también el sol, como ya lo vimos hace un momento. Es todo un balance entre fuerzas opuestas, el yin y el yang, que son dos fuerzas opuestas pero complementarias. Entonces sí, la luna tenía una influencia bastante grande, pero también la tenía el sol, los ciclos lunisolares. De acuerdo, muchas gracias. Qué interesante saber todo esto del yin, el yang, lo complementario de la luna y el sol en la cultura china. Y bueno, acá el mito de nacimiento de Huitzilopochtli habla precisamente de esta fuerza del sol y la luna y cómo todos los días libran una batalla cósmica para permanecer en el cielo, ¿no? En el que, bueno, la luna, Coyolxauhqui, es vencida por el sol Huitzilopochtli, porque finalmente, pues, somos seres de día, ¿no? Diurnos, del sol, y esta similitud que a final de cuentas tienen las culturas antiguas porque pues observaban la naturaleza, ¿no? Y en ella se basaban en esta observación para configurar su cosmovisión. Exacto, sí. Nos preguntan, mencionaste al dragón como animal mítico. ¿Qué representa el dragón en la cosmovisión china? Bueno, el dragón es uno de los 12 signos del zodiaco en el calendario chino. El dragón es un animal mítico, es un animal que no existe en realidad, podríamos decir, pero que existe dentro de la cultura china junto con otro animal también mítico que es el fénix. Entonces, igual aquí tenemos esta dualidad. Entonces, siempre cuando vas a un templo vas a encontrar de un lado el fénix y de un lado el dragón, porque siempre esta dualidad, esta armonía para los chinos es muy importante. Como mencionabas hace un momento que Huitzilopochtli derrotó a Coyolxauhqui y la decapitó, en la cultura china no existe esta superioridad de un astro encima del otro, sino que es complementario, ambos. Entonces, para la cultura china, ambos astros tienen la misma importancia, el mismo nivel y están a la par. Entonces, podríamos decir que la fuerza masculina con la fuerza femenina forman un todo, forman una conjunción de fuerzas que hace que exista esta armonía del yin y el yang.
Y el dragón justamente simboliza esta fuerza, esta sabiduría que obviamente trae este animal mítico. Muchas gracias. Sí, bueno, también por acá se complementan, ¿no? Porque aunque hay esta lucha mítica entre el sol y la luna y al final el sol vence, finalmente todos los días, todo el tiempo está esto, ¿no? La luna en el cielo durante la noche, el sol, etcétera, ¿no? Y la complementariedad de varios dioses en la cultura mexica. Ujú. Preguntan, ¿hay representaciones de la luna como deidad en la cultura china? Claro, la diosa de la luna que conocemos como Chang'e es una de las principales deidades dentro de la cultura china. Podríamos decir que eh, las religiones en China son un poco diferentes a las religiones occidentales. Entonces, en las religiones chinas tenemos al budismo, al taoísmo, tenemos todas estas conjunciones que no necesariamente son opuestas, ¿no? Entonces, esta deidad taoísta, vamos a llamarla así, de la diosa de la luna Chang'e, es muy importante para la cultura china. Sí, sí existe esa representación divina. Era la que mencionabas que también que tenía varias representaciones y también la que tenía varias manos, ¿no? Exacto, Kuan Yin es la, vamos a decir que la bodhisattva, la diosa de la cultura Mm. budista, y Chang'e es de la cultura taoísta. Entonces, una se representa en la otra cultura. Entonces, el budismo cuando llega a China de la India, eh, se complementa y se adapta a la actual situación del país y obviamente de la cultura y la historia de las personas. Entonces, el mito de Chang'e se adapta perfectamente a la idea del Buda y de Kuan Yin. Entonces, existe también esa posibilidad de que pueda haber una similitud entre Kuan Yin y Chang'e. De acuerdo, muchas gracias. Qué interesante esto que mencionabas durante tu conferencia del conejo en la luna, ¿no? Para los mexicas también, bueno, tenía que ver con la fertilidad y por supuesto la luna tiene que ver con la fertilidad y con el ciclo eh, menstrual de la mujer. Y efectivamente, pues observando la vida de los conejos, pues la fertilidad está al 100% presente ahí con ellos, ¿no? Y bueno, un aspecto también que manejaban los mexicas es que la luna estaba llena, era como una gran olla de pulque, la relacionaban con esta bebida. Eh, ¿En China se relacionaba con alguna bebida la luna? Bueno, que yo conozca una bebida, no, pero sí se relaciona con varias comidas, como mencionabas un momento. En el Festival del Medio Otoño, por ejemplo, se comen los pasteles de luna e incluso en México se pueden conseguir durante más o menos los meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre, en esos meses. Eh, Tienen adentro una pequeña yema salada de huevo, que es, pues ya como está salada se hace dura, y esa yema redonda simboliza la luna llena. Entonces, ese es como el alimento más representativo que tiene que ver con la luna y que obviamente es un alimento que ya lleva bastantes años de antigüedad, muchos años de tradición. Incluso la mayor parte de los festivales, cada uno de estos festivales, como el Festival de las Linternas que se celebra 15 días después del Año Nuevo Chino, también tiene su propia comida y también tiene este significado en torno a la luna, que es esta bolita de masa glutinosa de arroz rellena de ajonjolí negro en algunos casos, otros de frijol dulce, y también tiene esta relación con la luna, incluso en el festival Tuanwu, que es el festival del bote del dragón, también tiene su propia comida y se relaciona con otra leyenda muy distinta, pero lo que pues tú mencionas, obviamente, cada cultura tiene su forma de representar y de explicar
las bebidas o las comidas que cada uno tienen con esta cosmogonía y esta forma de explicar las cosas de una forma espiritual. Bien, muchas gracias. Bueno, casi sabría yo la respuesta, pero es algo que nos están preguntando. ¿Por qué a la luna se le da un carácter femenino y no masculino? Bueno, el significado de luna, si nosotros nos vamos al carácter, vamos a trabajarlo de esa forma. El carácter para luna es yue. Entonces, yue para la cultura china en chino, yue es un mes. Cada mes es un ciclo. Entonces, siempre, como lo mencionaba hace rato, ese ciclo se relaciona siempre con esa fuerza, ese ciclo menstrual de la mujer que ocurre cada mes igual. Y también muchas veces se comenta que la fuerza femenina de la luna es una fuerza misteriosa, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el sol es un astro con luz propia, pero la luna no. Entonces, ¿cómo es que podemos ver a la luna en diferentes fases? Va cambiando dependiendo de la posición que tiene. Entonces, esta, esta concepción de que la luna es una mujer y el sol es un hombre, no es una concepción actual, es una concepción que se tiene desde tiempos muy antiguos y que comparten muchas culturas. Entonces, el significado de la luna como una fuerza femenina tiene ya varios años miles de años de esta concepción. Muchas gracias. Este año, bueno, como lo mencionaste, es el año del conejo. Pregunta Alejandro González, ¿cómo está relacionado el año del conejo con las leyendas de la luna? Bueno, en el zodiaco chino cada año va cambiando, ¿no? El animal. En este caso, no podríamos decir que se relaciona específicamente con la leyenda de la luna, pero sí tiene mucho que ver con la leyenda del conejo en la luna. Entonces, es obviamente este significado que comentábamos hace un momento del conejo que hace un sacrificio y logra algo que ni siquiera él se esperaba. Entonces, cuando nosotros hacemos un sacrificio sin esperar nada, tenemos esa fuerza que tiene el conejo. Entonces, en este año, justamente eso es lo que se está, vamos a decir, pidiendo, ¿no? De alguna forma realizar sacrificios sin necesidad de esperar nada a cambio. Entonces, yo creo que esa es una de las virtudes más grandes del conejo. Bien, muchas gracias. Nos piden que recomiendes alguna bibliografía para conocer más sobre la cultura china. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría citar, obviamente, Historia Mínima de China de la maestra Flora Botton Beja, que coordina del Colegio de México. Es un excelente libro para introducirse en esta cultura, para conocer un poco más acerca de la historia. Incluso hay muchísima literatura que ha sacado el Colegio de México con diversos autores y yo les recomendaría que se dieran una vuelta por la página del Colegio de México y ahí pueden encontrar bastante literatura en español sobre la cultura y la historia de China. Muchas gracias. Bueno, te felicitan por la excelente conferencia Gracias. y preguntan, ¿a qué se puede deber este fenómeno de que la mayoría de las culturas tengan un aprecio por la luna? Recordemos que todas las culturas cuando comenzaron a convertirse en culturas sedentarias, tuvieron un aprecio no solamente por la luna, sino también por los demás fenómenos naturales, por la lluvia, por el fenómeno del nacimiento, del parto. Tuvieron admiración por el flujo de los ríos, por el mar, la marea del mar. Entonces,
esta admiración que tuvieron nuestros antepasados por los fenómenos naturales y que ahora se ha perdido, porque pues obviamente ya no nos sorprende nada, ya en este mundo ya hemos visto todo, podría decirse, era muy importante para ellos, porque ellos no podían explicarse cómo era que el sol saliera por la mañana y después se escondiera en la tarde y saliera la luna. Entonces, para ellos, esta concepción de la luna era bastante misteriosa. No sabían qué era lo que estaba pasando, por qué oscurecía y por qué aún en la oscuridad existía ese astro que les daba un poco de luz. Entonces, yo creo que en la antigüedad sí valoraban cosas que ahora nosotros damos por sentado y que pues valdría la pena volver a los orígenes y volver a tratar de comprender esos fenómenos naturales y apreciarlos de una mejor manera. Muchas gracias. Preguntan, ¿se hizo una distinción de los conejos entre los animales por su autosacrificio en esta lucha eterna contra el egoísmo? Sí, al conejo se le dio el estatus de un animal, recordemos conejo de jade. El jade antes en la cultura china era una piedra muy valiosa, incluso en la cultura maya, pero en la cultura china, sobre todo, era una moneda de cambio también. Y era muchas veces una piedra que solamente los emperadores podían tener. Entonces, se le dio un estatus real, un estatus divino al conejo. Entonces, sí podríamos decir que tiene un estatus de superioridad frente a los demás animales, pero también como este conejo realizó un sacrificio y ese sacrificio viene de su humildad, también no podríamos decir que es un animal superior, sino que es un animal que consiguió ese, ese beneficio gracias a su humildad y a su sacrificio. Muchas gracias. Dice Óscar Solano que una vez leyó en la idea de que el dragón, de esta idea del dragón, llegó a Mesoamérica e influyó en la construcción de Quetzalcóatl. ¿Qué nos Es, puedes comentar? sí, de hecho hay una leyenda, hay muchas leyendas en torno a Quetzalcóatl, incluso Cuculcán es una de estas leyendas dentro de la cultura maya, en la cultura tolteca, en la cultura mexica también. Hay diversas eh, interpretaciones acerca del mito de Quetzalcóatl. Yo no podría decir que el dragón viajó de China para acá, no sé, pero sí existen registros de que hubo un barco, un navío que se llamaba el Galeón de Manila, que anclaba en lo que actualmente es Acapulco, y fueron de los primeros intercambios que tuvimos comerciales y culturales con China con el continente asiático igual, porque provenía de las Filipinas. Entonces, este galeón de Manila podríamos decir que es uno de los primeros contactos que tenemos antes de esta eh, colonia, perdón, antes de la colonia que tuvimos con el continente asiático. Bien, muchas gracias. Nos pide Héctor Raimundo Mendoza que le mandemos saludos. 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 Y saludos a todos quienes han estado desde el principio y se han quedado hasta ahora. Muchas gracias por seguirnos, por atender la conferencia de Enrique Espeleta, a quien le agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar, Enrique? Pues no solamente me gustaría decir que pues agradezco bastante al Museo del Templo Mayor por organizar este tipo de conferencias. Son muy enriquecedoras siempre y siempre creo que es muy importante tener este diálogo intercultural para poder comprender todas las culturas del mundo y saber que no estamos aislados, que todos tenemos algo en común siempre y que todos somos las mismas personas, somos seres humanos
Y creo que es muy importante mencionar esto porque en el mundo actual que tenemos, creo que se ha perdido bastante esta empatía y este respeto por el otro y que es muy importante mencionar y recalcar. Por supuesto, coincido completamente contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, en especial a ti, Enrique Espeleta, y los invitamos a que visiten la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo, que estará hasta el 4 de junio en nuestro museo. Ahí se van a dar una idea muy completa de la cosmovisión mexica en torno a la luna y el sol. Hay unas piezas preciosas, invaluables, hay piezas que son exhibidas por primera vez. No les comento más porque pues si no ya no van a querer ir, pero los invitamos a que vayan y los invitamos también a que sigan este ciclo de conferencias que tendremos hasta el 29 de julio, todos los sábados a las 10 de la mañana a través de este canal de Facebook. También podrán ver las conferencias ya grabadas en el canal de YouTube del museo. Corran la voz porque algunas personas que no tengan Facebook lo podrán ver después en YouTube. Y la próxima semana estará con nosotros el doctor Leonardo López Luján con la conferencia Noche y Día en el Templo Mayor de Tenochtitlan, formas de evocación del mito de nacimiento de Huitzilopochtli. Igual a las 10 de la mañana. Durante abril estará con nosotros el doctor Manuel Álvaro Germán Lejarazu, Fernando Carrizosa Monfort, Norma Valentín y Adrián Velázquez Castro. Los invito a que revisen nuestras redes sociales, ahí estarán los programas completos. Muchísimas gracias, que tengan excelente sábado.